Hola a todos los que se conectan. En este Laura. momento nos encontramos con el poeta homenajeado en el 30º Festival Internacional de Poesía Bogotá, Augusto Pinilla. Él es poeta, narrador y ensayista. Como poeta ha publicado Fábrica de Sombras, El libro del Oye, me aprecio, quitas este La aviso. vida revivirá, Los días del paraíso y El ángel en la hoguera. Poeta, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Sebastián, gracias a ustedes y es un gusto. Procede que me toca responder a ese honor inesperado y sorprendente. Gracias, sí, señor. Pues para empezar, poeta, le quiero proponer que hagamos un viaje en el tiempo. Hace unos años, la periodista Rosa Jaramillo y psicóloga, en un libro que tituló El oficio del poeta, le hizo una entrevista en el año de 1978, o sea, es decir, hace 44 años. Y le preguntaba en esa época a la periodista que qué sentido tenía escribir poesía en ese momento. Y usted comentaba, abro comillas, que disfrutar de la fortuna de poder valerme el instrumento artístico de comunicación, probablemente más veloz y económico, además de las sorpresas que trae ir encontrando entre los temas más necesariamente comunicables. Algunos que pueden danzarse con el lenguaje porque están hechos de pensamientos que deben escribirse musicalmente, o se presentan otros que quieren ser escritos como elogios, invocaciones y que están ya muy lejos de lo narrativo. Cierro comillas, fue la respuesta que dio el poeta hace 44 años. Poeta, me gustaría preguntarle si tiene el mismo sentido escribir poesía hoy o sigue siendo el mismo hace 44 años. Eh, tiene, bueno, acuérdate, Sebastián, que Virginia Woolf dijo que no había otro género literario que la poesía. Es que eh, la poesía tiene una naturaleza visionaria y, y para mí andar con los zancos del lenguaje por esos espacios es lo más, dijéramos, eh, estimulante porque todo es descubrimiento, pero yo libero a la poesía del metro y de la rima y busco liberar al relato del argumento, del, de que el argumento prevalezca para dejar que el lenguaje produzca las sorpresas que de hecho es capaz de producir. Es que el lenguaje, Sebastián, no es propiedad del hombre. El lenguaje es en sí mismo como el tiempo, como el amor, y el hombre pues es su lira, su guitarra, su instrumento para comunicarlo, pero no el propietario. Entonces, cuando a uno le es permitido avanzar por parte de algo que no es suyo y que en sí mismo tiene cualidades eh, formidables, extraordinarias y desconocidas, eh, ese es el territorio para el riesgo, para el viaje. Y entonces a mí se me ha vuelto la escritura una, una navegación eh, alerta, más que, más que la composición de un plan previo. La
los tiempos en que Rosa hizo eso, entre otras me pregunto dónde estará ella, que tanto agitaba positivamente estas cosas. Y en esos tiempos, pues estábamos en el mejor momento, porque todo era expectativa y alegría inconsciente de lo que pudiera pasar, ¿no? Ahí contesté con toda seriedad. Me da la impresión de que hubo amigos que se rieron de las cosas que dije en ese reportaje, pero bueno, estábamos en esa edad iconoclasta y brutal, a punto de abrirnos, ¿no? A punto de que empezara el mundo a darnos una identidad por separado a los miembros del grupo de la generación sin nombre. Rosa obró muy oportunamente. Eh, Poeta, digamos acá, estaba leyendo el número 65 de la revista Ulrica, acá aparece, Sí. y el, Joaquín Matos Omar, el poeta Samario, se preguntaba, y pues es la misma pregunta que le quiero hacer a usted. Él decía que en otras palabras, para ser poeta, ¿es preciso definir un arte poética o se puede ser poeta sin ella? Yo nunca me he empeñado en definir, y menos ahí donde, eh, perdóname la presunción, se me recibe sin cédula, sin documento, eh, y se me deja ser. En general, si miramos lo que yo he pretendido presentar como novelas, si no es un intento de lenguaje narrativo con los alcances de la poesía, es por lo menos el tema principal. A mí me sorprende, yo no me lo propuse, pero la poesía acaba por convencerte. Si te arriesgas con ella, acaba por llevarte a perspectivas malarmeanas y desde luego te separa del público inmediato, pero se configura de un modo que no cabe duda de que tendrá su examinador. Entonces, y las definiciones tienen un problema, Sebastián, y es que cierran el campo, ¿no? Lo mejor es advertir que uno no se propone definir nada y así entonces el juego no desconcierta. A mí, y las definiciones me parece que son unos, unas ropas a las que después, unas ropas que corren el riesgo de que salga otro miembro del cuerpo y la rompa. Y, y limitar el horizonte es un error, me parece. Digamos, decir la finca llega hasta aquí, creo que es un error porque uno de todas maneras sabe hasta dónde llega la finca. Entonces, el lenguaje que pretende petrificar eso, congelarlo, perfilarlo totalmente, es una frenada vana, ¿no? En la vida hay que abrir
y son pocas las cosas que deben cerrarse. Sigue, Sebastián. Sí, señor. Bueno, se rendirá homenaje a la vida y obra del poeta Augusto Pinilla con la publicación también de una antología coeditada con el Instituto Caro y Cuervo. La antología personal se titulará Y la vida revivirá, que lleva el nombre de un libro suyo publicado en 1997, poeta. Sí. Cuéntenos cómo surgió el nombre que le dio a ese título en ese momento, la vida y la vida revivirá. Sebastián, de dejarme penetrar de los, hablando de los límites, dejarme penetrar del pensamiento, de la creencia del eterno retorno que está en las culturas más primitivas y en el pensamiento más refinado e intenso del siglo XIX que le corresponde a Federico Nietzsche. Me parece que aunque se puedan discutir como ilusas y sea necesario saber que no sabemos nada de ellas, las dimensiones que sobrepasan el tiempo, la eternidad, la inmortalidad, crean horizontes muy saludables para respirar la vida. Pienso que un escritor sin alguna sin alguna prolongada diversión con la teología es como un edificio sin terraza. Entonces, esas dimensiones sobrenaturales, ultramundanas, eternales, no son un pensamiento al que me dedique, pero del que sí me dejo penetrar y en el que sí me gusta habitar, ser visitado. Y además hay un señalamiento del Lezama Lima que se sabe que ha sido una de mis preocupaciones, que dice que los poetas no debemos apostarnos al presente, sino a la resurrección. Con él mismo me pasó una cosa formidable, y es que yo presenté una tesis de magíster sobre su obra en 2006 y la edición se demoró y hubo una discusión con el corrector de pruebas que era un necio alumno mío que aplicaba la gramática elemental a las citas de la gran poesía de Jorge Guillén, por ejemplo, ¿no? Dice Guillén, las estrellas nocturnas, las estrellas no miran nuestra noche sin arcanos. Y este soquete quitaba las segundas estrellas creyendo que sobraban por desconocer totalmente el texto que se citaba. Bueno, y pendejadas, chistes buenos, por ejemplo, Ganímedes, el que había digitado el texto había puesto Gamínedes, ¿no? Diversiones más bien que contratiempos. Y así se fue demorando hasta el 2010 la edición. Y resulta que en el 2010 era el centenario del poeta. O sea, me correspondió a mí celebrarle el centenario con un libro sobre su obra, inesperadamente, Sebastián. Y entonces eso es un operar en la resurrección. Él desde Ultramundo retuvo el proceso del libro
para que saliera en el día de la celebración de sus 100 años, porque además salió a 2 días de su nacimiento, a 2 días de su muerte. Y ahí quiero decir, en las fechas, ¿no? Entonces, ya ves, ya que el tiempo es tan terrible y es una metáfora de Dios tan estricta en cuanto a su autoridad, poder bailar con él y burlarlo un poquito y saltar la cerca y olvidarse de la muerte es por lo menos una operación alegre. Y lo de escribir para la resurrección tiene mucho sentido, porque entonces el lenguaje se abre a dimensiones insospechadas y uno vive como si estuviera entrando en palacios que se le prodigan, en campos inéditos, insólitos, que le salen al paso. Sigue, Sebastián. Por último, poeta, antes de invitarlo a que nos lea unos poemas, ¿qué consejos le daría a uno, a una joven poeta que nos está viendo en estos momentos y se inicia en el camino de la poesía? Que entienda que la escritura es un método se va convirtiendo en un método de conocimiento y en una penetración de la realidad de los asuntos de Rea, que quizás supere incluso la lectura misma. De modo que escriba sin vestir la poesía, ¿no? Sin metros ni rimas, a menos que lo diviertan mucho. Pero que le ponga ojo a la escritura, no tanto a la publicación. La publicación de todas maneras viene, Sebastián, porque las revistas necesitan y entonces preguntan quién tendrá algo y caen sobre el que siempre tiene algo. Entonces las publicaciones no tienen nada, no agregan nada. La escritura sí. La escritura es un camino y la realidad que te sale al paso siempre tiene que ver con ella, como si fueran los restaurantes, las posadas, los espacios de encuentro en el camino. Gracias, poeta. Pues lo invitamos, por favor, si nos puede compartir unos poemas, unas lecturas de unos poemas. Bueno, vamos a ver, Sebastián, esa parte, fíjate, la poesía tiene la suerte de estar hecha para ser oída, y desde luego leída, pero para ser oída. Y entonces, como en la antigüedad, ese es el mejor vehículo de divulgación, la dimensión oral del lenguaje. Bueno, Sebastián, entonces empecemos por hacerle un homenaje a los poetas más próximos en el espacio terrestre de mi origen, que es Santander, pero en este caso se trata de Santander del Norte, que son Gaitán Durán y Cote Lamos. Empecemos por Gaitán Durán. Por el valle de Cúcuta resultas el venado más rojo de la tarde, la mañana del héroe
todo el perfil del mito contra el aire. Fulminado en el vuelo, caes sobre la tierra de las islas donde vivías con ella, primera flor de los gigantes jóvenes que asaltaron el cielo para encarnar la estrella de la mañana. Moneda firme nuestra, facha trágica de un siglo de oro incandescente, surrealismo vivo de voces de ultramundo y leyenda de Hollywood, con el relieve de palabra grave del héroe maldito, poeta de palabras últimas que nacen para otra vida. Y nuestra poesía vive ahora huérfana de la voz que más podía suspender por instantes la música total y hacer oír su brava melodía. Heredarás el vuelo de los primeros ángeles que hicieron gran asalto al trono regio y las espigas con las que cayeron. Sol de los girasoles de los cielos, estrellas de locura que llegaron un día para cobrar toda la vida que viviste, el amor hasta el más grande incendio de sus límites, vuelo mortal sin miedo de los dioses. No hubo sueño enemigo más allá de tu muerte. Todo infierno se vive aquí entre vivos y don Juan la consigue desnuda y deslumbrante como el alba en el paisaje de las islas, el mismo día en que la muerte llega con anuncios precisos. Solo tú declaraste tierra de nadie el alma, infierno musical sin propietario. Soberbio Fausto eres entre todos los que tal rango alcanzaron. El amor, el infierno, las llamas, los amantes, llama doble su vida como astros. Alto Azor fulminado por la altura, Ícaro renacido contra el sol. El decote es muy reciente, es un producto ya de esta edad. El de Gaitán mide siquiera 25 años. El decote es un producto de estos días. Como tú sabes, se les asocia mucho y se cree que Cote es el socio de Gaitán en mito. No, el socio de Gaitán en mito es Hernando Valencia Gelkel, el crítico. Mito es una revista de poesía y de crítica en el sentido de sus propietarios. Entonces vamos con Cote, Sebastián. Adelante, poeta. Conozco ese apellido desde niño y lo he visto en los años llenarse del sentido que tu destino puede darle. He hablado con 4 personas que vivieron momentos de tu vida y yo mismo una noche te oí jurar por la belleza para la nación toda, como ningún otro poeta o político en toda su historia. Y después el relámpago para el que en todo y en Madrid, en París y Frankfurt estabas preparado, y la noticia y el aliento helado de la eternidad. ¿Quién eras tú, tan breve y tan completo, tan fugaz, tan eterno?
príncipe innato, rey niño, poeta y cabeza política de tu pueblo, viajero que llevabas en tu sangre muchas ciudades y tierras y el rescoldo de un esfuerzo humano incalculable. Jinete que enlazabas en Bávega tu hacienda los caballos del apocalipsis y bebías en España entre poemas y poetas el vino de todos los adioses y vivías el imposible amor en Berlín o Ginebra. Parece que hubieras visto la contorsionada chatarra del último muelle de todas las máquinas y podido leer sus jeroglíficos con que la tierra expresaba su dolor y revelaba el secreto de las destrucciones. ¿Habrá podido ser que allí comprendiste el imposible amor en los espejos de recíprocas vanidades y la huella de los adioses y la herida de las separaciones en su volar hasta más allá del tiempo? Los imperios dibujando con fuego su ruina, el olvido y la fuga del agua, el implacable dolor colectivo al final, sensible aún también para las piedras, los árboles convertidos en arcos y los pájaros en flechas. Fue que moriste de tanto ver volver al mundo a su nada original, de ver lo sueño que era y la mentira irreversible de la vida. Eduardo, ni Sodoma, ni Pompeya, ni Babilonia abandonada desnuda bajo el sol del desierto, ni otra ciudad alguna, ni Berlín, ni Madrid, o las 7 capas de Argos. Deja de ser los estoraques donde la tierra te confió su íntimo sentimiento. Entre presencias que no son, pero parecen alguien, árboles, torres, desoladas ciudades de un tiempo distinto. Desde el agua de Tales hasta la leucemia del planeta, desde el aire de Anaxímenes hasta el polvo letal de Hiroshima, el ser pide que le devuelvan su armonía de contrarios y su cambio incesante y su ser uno y único. ¿Es un apocalipsis o un Big Bang tu poema? Las médulas, los tuétanos de la tierra y el aire hablaron por tu voz. ¿Eres tú quien vio la vida, sus torres frente al aire desvertebrar su orgullo en rebelión absoluta de la materia contra el hombre? Eduardo, ahora ya ninguna lava de los siglos te alcanza, ninguna guerra de la historia. Ha sido la palabra que llegó más lejos sin dejar de ser la palabra del principio. La vida te hizo pasar del sueño a la muerte en la plenitud del gesto e impidió que pudiera jamás contemplarse de ti la vejez del héroe, lo que no fuera mito de tu ser. Eres un epicentro, radar de mundos en conflicto en el infinito tiempo. No sé por qué en las calles del recuerdo, entre la vaga piedra de los pueblos perdidos, eres tú quien mejor me acompaña.
es que vamos donde se puede ver la tierra agitar sus dedos en la desesperación, en esa última cabaña donde, según decías, se puede tomar el mejor café del mundo. Eras milenario al sentenciar. Seguimos caminando y tocamos en una puerta grande como la suma de los siglos y esperamos respuesta todavía. Ahí está Cote, príncipe. Son mis... Cote es mi gran admiración colombiana. Bueno, muchas gracias, poeta Augusto Pinilla, por acompañarnos. Poeta homenajeado este año en el 30º Festival Internacional de Poesía Bogotá. Festival que se realizará de manera presencial y virtual del 30 de abril al 5 de mayo. Los invitamos a revisar la página www.poesiabogotá.org y que nos sigan también en nuestras redes sociales como Poesía Bogotá para que se enteren de toda nuestra programación y actividades que se desarrollarán este año. Ooh.